Hola, hola a todos. Bienvenidos a este espacio de NeuroArts Academy, Bioscience NeuroArts Academy. Hoy tenemos un excelente invitado y una gran oportunidad de entrevistar a un colombiano ejemplar. He tenido la oportunidad de conocer desde hace un tiempo el trabajo del doctor Álvaro Puig. Él es médico endocrinólogo, corrígeme por favor, doctor, Sí, internista médico endocrinólogo. internista, endocrinólogo y hospitalista, sí. Perfecto. Y tenemos, aparte de la afinidad por el tema de la ciencia, de la medicina, encontramos puntos en común en el tema del arte y específicamente de la música colombiana. Doctor, para mí es un honor tenerte aquí en este espacio. Bienvenido. No, César, muchas gracias por esta invitación y de verdad pues me complace mucho estar aquí, sobre todo que somos unos filántropos y unos amantes del arte y también de la medicina, porque tú eres veterinario, también de la misma universidad, Universidad Nacional de Colombia. Entonces el haberte conocido me complace muchísimo y pues que tengamos estos intereses en común me parece formidable. Sí. Maravilloso. Bienvenido siempre, doctor. Doctor Álvaro, sí, somos casi hermanos porque somos hijos de la misma alma mater. Creo que el doctor se graduó ¿en qué año de medicina? Yo me gané en el 2001. 2001. 2001. Yo me gradué de médico veterinario en el 95. La misma época histórica, sin duda. Y amamos nuestra universidad. Pero cuéntanos un poquito, doctor, cómo ha sido tu vida desde la formación, o sea, cómo decides ser médico, pero sin duda mucho antes de eso eras un asiduo estudioso por el piano. Cuéntanos un poquito de esa historia tan hermosa. Pues mira, yo comencé, mi hogar siempre estuvo marcado por la música, o sea, yo nací en el seno de una familia siempre entregada con la música. Mi abuelo, José Domingo Rodríguez Rosso, fue un músico empírico, pero mejor dicho, el que más apoyaba a los músicos de ese entonces, músicos tradicionales en la música colombiana. Estamos hablando de Álvaro Romero, de Carlos Rosso Manrique, de Víctor Chato Romero, el Patojo Cortés. Entonces, toda esa gente que eran instrumentistas extraordinarios estaban siempre en la casa, o en la casa de él, o en la casa mía, tocando. Pero esas eran tertulias eternas, comenzaban a las 2 3 de la tarde a hacer un tradicional asado colombiano. Y esa reunión se prolongaba y cada quien traía sus músicos, sus invitados, cada quien llevaba 5 6 10 personas más. Entonces, esa bohemia impactó mucho pues en la formación mía. Entonces pude conocer de muy cerca a todos estos maestros. Curiosamente, yo nunca me incliné por la música de cuerda. Mi abuelo tocaba la guitarra, el tiple, algo de bandola, pero me pareció siempre dificilísimo. Yo adoré a mi abuelo con toda la alma, pero nunca logré tocar nada de guitarra. Me cuesta un trabajo terrible. O sea, cualquier instrumento de cuerda, o sea, un instrumento muy complicado. Mi papá murió cuando nosotros estábamos muy pequeños. Nosotros somos tres hermanos. Y mi mamá entonces, pues, eh, necesitaba encontrar distracción para los niños, pues, ¿sí? Entonces nos puso un profesor particular inicialmente que nos diera, pues, algo de música, o sea, de instrumentos de teclado. Mi mamá tenía un órgano, ella también tomó clases de piano cuando era joven, pero lo dejó, ¿sí? Y mi abuelo decidió vender ese piano, un piano muy bonito que tenían en la casa. Eh, y no pasó nada más como tal, pero había un órgano ahí, entonces el profesor comenzó a darnos las clases en ese órgano que había ahí, un órgano muy básico, y a mis dos hermanos, o sea, tengo un hermano y una hermana, pues realmente no les llamó mucho la atención eso pues no lo siguieron como tal. Y afortunadamente, o sea, suena un poquito cruel, pero el profesor se enfermó y nunca volvió a la casa, ¿sí? Nunca volvió, el profesor que nos habían puesto inicialmente nunca volvió. Mi tío, hermano de mi mamá, Germán Rodríguez, mi mamá se llama Miriam Rodríguez, él pertenecía a una orquesta de música tropical, el grupo Z, y ellos eran muy amigos de Mauricio Cristancho, de los hermanos Cristancho, hijo de Francisco Cristancho Camargo, que tenía el Centro de Orientación Musical Cristancho. Entonces, cuando pasa esto, mi mamá le dice a mi tío, como usted está metido en ese cuento de la música,
¿cómo hacemos para que mis hijos continúen con esos estudios? Porque, o sea, el profesor nunca volvió y esto quedó truncado. Entonces él dijo, pues yo tengo, o sea, mis amigos son muy amigos del maestro Cristancho, vamos a hablar con él. Y fuimos a hablar con él. Y entonces nos hizo una evaluación y entonces, a mí de entrada, yo tenía como unos, bueno, o sea, unos 9 años, algo así. De entrada me dijo, te quiero poner a ti en el curso de solfeo de adultos. De entrada, no hablamos de instrumento, no hablamos de nada. Me dijo, para poder tocar un instrumento bueno, tú tienes que hacer cursos de solfeo intensivos iniciales. Yo pienso que es como una coladera, ¿no? Porque mucha gente no quiere hacer nada de eso. O sea, entonces, y el solfeo de la Cristancho es extraordinario. Eso sí, ¿para qué? Entonces, pero Claro, y ese, es el lenguaje, es aprender el no, lenguaje, lo pero primero que sí, hay que hacer. pero entonces, yo no entendía muy bien qué significaba estar en el curso de adultos de solfeo comparado con el que estaban mis hermanos. Mi hermana está en el infantil y mi hermano está en el juvenil. No entendía realmente, pero ya cuando uno compara, digamos, el ritmo de como ellos están manejando las cosas y los conceptos y las figuras musicales, pues uno se da cuenta, pues que es mucho más avanzado, naturalmente. Pero también es una coladera porque mucha gente quiere comenzar a tocar de una vez. El primer día vamos a tocar, ¿cierto? Y ella dijo, sí, no, vamos a hacer un primer semestre exclusivamente de solfeo, nada de instrumento. Ellos también daban como unas charlas introductorias a los diferentes instrumentos. Entonces, los profesores de la escuela simplemente nos están exponiendo los diferentes instrumentos. Entonces, está el profesor de cello, está el profesor de violín, está el profesor de piano, está el profesor de guitarra, y el que quisiera, pues, sigue por ese camino, pues. Entonces, por alguna razón, no tengo claro realmente cuál fue la razón, pero a mí me enamoré del piano, o sea, sí, me enamoré de esto. Y entonces, en la academia, la persona que encargada de las admisiones, entonces me dijo, los profesores de piano son estos, pero yo necesito que tú estudies con Luis Marulanda. Yo no tenía ni idea quién era él. Bueno, Ruth pues Marulanda, la maestra Ruth Marulanda Salazar, esposa de Mauricio Cristancho, y en ese momento ya ex esposa. ya ex Entonces, esposa. pero yo no lo sabía, o sea, yo no tenía ni idea quién era ella. Había un afiche con las fotos de los profesores, pero eso no me significaba a mí absolutamente nada. Yo no sé quién es ella, ni idea, ¿sí? Bueno, ¿Qué edad comienza tenías cuando tomas la primera clase con la maestra Ruth Marulanda Salazar? algo así, o sea, más o menos por ahí, o sea, bueno, entonces comenzamos con ella y de entrada, pues ya eh, una conexión bastante fuerte, ¿sí? Pues ella siempre ha sido muy especial y todas las cosas, pero siempre, o sea, no sé, ella tiene como una manera de enseñar muy especial, o sea, a pesar de que fue muy rigurosa y muy estricta con todas las cosas, fue también una terapia, ¿no? O sea, como para todo esto. Entonces, nosotros comenzamos el programa con música común y corriente, o sea, los ejercicios común y corriente de todas las cosas, y ella también tenía la cartilla de música colombiana, que escrita también por ella, ¿no? O sea, los propios arreglos de ella, eso entraba dentro del programa de estudios. Entonces, pues bueno, yo ya tenía eso, me sonaba lo que sonaban las tertulias con los señores, ¿sí? Y Ya entonces ya estaba les en el chip. claro, entonces yo ya decía, le dice a mi abuelo, necesito que ahora sí los siga trayendo. O sea, antes yo era un espectador más, yo estaba sentadito escuchando, bueno, lo que un niño puede hacer con eso, ¿no? Que por lo general no es nada realmente. Pero ya entonces esto me sonaba, lo que estaba tocando sonaba lo que estaba tocando con ellos. Y entonces ellos se interesaron también. Bueno, el niño está estudiando y con la maestra Ruth Marulanda. Ellos sí sabían quién era ella, ¿cierto? O sea, ¿con quién está estudiando, mijo? Con Ruth Marulanda. Uy, mejor dicho, pero ¿cómo es posible? O sea, con la maestra, mejor dicho, bueno. Entonces, pues, como que se fue aumentando como ese gusto y todo esto. O sea, me encantaba siempre tocar con ellos porque era algo especial, o sea, por más sencilla que fuera la obra, ellos estaban tocando su ritmo en el tiple, en la guitarra, cada quien hacía sus bajos y todas las cosas, y yo era el protagonista tocando en el piano, ¿sí? Por lo menos la melodía y el acompañamiento muy básico que fuera de la obra, pero ellos sí se lucían, o sea, hacían sus arreglos encima y todas las cosas.
Entonces, pues fue mucho más allá y me siguió gustando y me siguió gustando y me siguió gustando. Em, Cuando comencé a estudiar, o sea, mi mamá pues, fue muy clara. Me dijo, yo le apoyo a usted todo lo de la música y todas las cosas, pero usted tiene que estudiar una profesión diferente. O sea, la música es una profesión, por supuesto, respetadísima y Y eso todo. fue claro a qué edad. ¿A qué edad fue clara ella? Tienes que Pues ser ya profesor. teníamos que hacer, ya se estaba acabando el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere estudiar? A mí me llamó mucho la atención siempre la parte de las ciencias y todo eso. Y en la formación vocacional siempre me decían, o es ciencia, algo científico o algo artístico. En algún momento también cuando yo era pequeño yo pintaba y hacía mis propias caricaturas. Yo siempre fui muy novelero, ¿sí? O sea, de Sí, telenovela mexicana y me encantaban esas cosas. Y entonces hacía mis propias telenovelas en caricaturas coloreadas. Se pueden estar esos libros. Y también estudié actuación en la Academia de Jaime Botero, el papá de María Cecilia Botero, en algún momento, claro. muy pequeñito. Pero el ambiente fue un poquito fuerte en ese sentido. Bueno, o sea, era una época complicada, por supuesto, o sea, digamos. Y también en la música, o sea, cuando yo llegué al curso de solfeo el primer día, yo dije, pero estoy en una cueva de locos acá, o sea, eso, eso es una locura. La gente ¿Por qué? mejor dicho, ¿El ambiente era pesado o qué? y claro, pesadísimo, o sea, pesadísimo. Yo decía, pero ¿yo en qué me metí? Pues, o sea, me refiero a la pinta de las personas que estaban estudiando conmigo a la par, todos queridísimos, pero cada quien o sea, cada quien con un atuendo, pues, Es un mundo. sí, o sea, cada quien característico y todas cosas, pero en una sollada, pero gigante, tanto en la parte de la actuación como en la parte de la música. Eh, de repente en la parte de la actuación, o sea, se fue complicando un poquito porque los ensayos ya eran muy tarde, no me estaba yendo muy bien en el colegio en esa época, entonces fue cuando mi papá muere, y bueno, o sea, pasaron muchas cosas, entonces eso se dejó de lado. Además que era una época también como violenta. Colombia estaba atravesando una época complicada como tal y todo eso. Entonces, no convenía mucho esas salidas, etcétera. Entonces, eso se dejó de un lado y bueno, no seguimos ahí. Pero entonces en la formación vocacional, volviendo al cuento, eh, siempre están las dos cosas, o la parte científica o la parte artística. Entonces mi mamá y mi abuelo, pues, mamá, pues, que era siempre fue la protagonista de todo, me dijo que yo le apoyo todo lo que usted quiera, pero usted tiene que estudiar una profesión alterna, ¿sí? Eh, ¿Y cómo entonces, llegas a la medicina? ¿Cómo tomas esa yo digo decisión? la medicina, o sea, a mí, pues es decir, o sea, digamos, la medicina siempre es, digamos, como esa carrera que todos los papás le dicen a los niños que tienen que estudiar, ¿cierto? Usted tiene que estudiar medicina o tiene que estudiar derecho. Mi abuelo era empecinado que yo estudiara derecho porque todos mis familiares eran abogados. Mi mamá abogada, mi papá abogado, mi hermano es abogado, ¿sí? Tíos, o sea, mucha gente derecho. Entonces él decía, usted tiene que convertirse en un gran abogado, y eso no me disgustaba, pero es que es absolutamente, no me llamaba la atención en nada, absolutamente. Correcto. Entonces, en esa ocasión, pues, dije, bueno, vamos a presentarnos a la universidad. Y entonces presenté a la Universidad Nacional y pues pasé. Y eso pues es un logro, porque ahí no toman en cuenta ni el examen del ICFES ni nada, es un examen exclusivamente de la Nacional. Absoluto. Y se presenta demasiada gente para Exacto. muy poco. Y me acuerdo mucho que en ese tiempo los resultados a uno le daban un código y ese código salía por el periódico. Los admitidos son eso, en un periodo, unos números, o sea, y unos números diminutos. Y yo leía el código, pero pues, ¿será que si es el código? Es como si muestre un número por número 1000 veces. ¿Usted lee lo mismo? Sí, usted pasó. Bueno, está bien, muy bien. Qué maravilla. Entonces, ¿Qué fue en el año? esto fue en el año, yo entré a la Nacional en 95. Yo En el entré 95, correcto. así, Y pues la sí. pregunta, ¿en Ujú, qué año tú haces tu primera grabación? Porque nosotros encontramos que has sí. sido muy generoso con la gente que te seguimos y han aparecido grabaciones a través de los años. ¿En qué año recuerdas haber hecho la primera grabación de piano? Pues la grabación primera formal fue en el 2006. Eso ya fue el 2006. Que se llamaba Colombia en mi piano, ¿sí? Colombia en mi Tratando. piano, correcto. Colombia en mi piano, sí.
arreglos hechos por mí, pero con muchísimo de la orientación que me dio la maestra, porque pues hemos dado un salto pues grandísimo, ¿cierto? Eh, Cuando yo estoy tomando las clases con ella, me enamoro, pero muchísimo más de la música colombiana y sobre todo de la mano izquierda que ella le ponía, porque, o sea, uno escucha a los pianistas convencionales que tocan la música colombiana en el piano y encuentra una música muy básica en la mano izquierda, siempre un ritmo muy sencillito o un sonsonete, ¿sí? O a veces, y a veces no está bien tocado. En cambio, con esta señora le ponía un sabor especial verla en concierto, por ejemplo, y en esos conciertos, yo no me perdía los conciertos de la Luis Ángel Arango. Era un espectáculo, no solamente la música, sino verla a ella tocar el piano, porque ella tiene una manera como un bailecito, como un, bueno, Es única, entonces, es sí, única y una hablábamos con ella, excelente. doctor, Dime, hablábamos con ella que la maestría de su mano izquierda obedece a que cuando ella se va a estudiar a Viena, tiene un accidente en la mano derecha es y así, ella así se es, va con su mano derecha incapacitada así es. y tiene que estudiar sobre la mano izquierda una buena parte mientras se recuperaba la derecha. Y Por supuesto, aparentemente esa dificultad generó una maestría inigualable en la por interpretación que ella supuesto. hace. O sea, es que la historia de ella es interesante en ese sentido, pues por la maestría que logró a nivel de la mano izquierda, a raíz de ese accidente, pero de todas maneras, desde antes ella pues, también fue obsesionada con la música colombiana y todo eso. O sea, cuando ella entra al conservatorio de música o cuando ellos viajan a Bogotá, la familia Marulanda, ella no quería, lo que le importaba era ir a conocer a Oriol Rangel, su gran ídolo, ¿sí? Daniel, lo Y, correcto. y él fue muy cariñoso con ella en el sentido de que la cogió, porque muchos artistas no lo hacen, ¿cierto? Muchos artistas tienen su recelo y todas las cosas. Él sí la cogió, tomó partituras de ella, las tocó en vivo en la radio. Y después, cuando ellos estaban en lo de la orquesta colombiana con los hermanos Cristancho, el maestro Oriol pertenecía a la orquesta colombiana, pero tocando violín y ella Mm. tocando piano. Entonces, o sea, y además creo que fueron vecinos, o sea, vivieron muy cercanos cuando estaban en Bogotá, entonces fueron muy amigos y él, pues me imagino, le habrá dado sus trucos, porque ella también fue una perseguida por tocar música colombiana en el conservatorio. Pero de todas maneras, en las clases, entonces, por lo general, cuando se me acabó el libro, ¿sí? Porque ese libro es cortico, ¿cierto? Llega hasta un punto y entonces uno le decía, bueno, ¿cuál es el segundo tomo? ¿Cuál es el tercero? No, no, no hay más, ¿sí? Lo que había era lo que todo el mundo tenía, ¿sí? Las partituras de Carlos Vieco, las manuscritos de Jaime Llano González con la cifra encima, o manuscritos de cualquier otra persona. Había un señor, se me escapa el nombre, Vicente Niño, creo que era el que hacía unas partituras por ahí. Eh, pero solamente tenía, o sea, la melodía, ¿sí? Con el cifrado. eh, y a veces yo le decía, enséñame tal obra, tal otra, no sé qué. Ella decía, no, estás difícil, porque no sé qué cosas, pero qué difícil ni qué nada. Yo no sé, yo me acuerdo que a veces la grababa en esos programas que salían en Ravisión, en música para, no era el música para todos, era la filarmónica, pero había una que eran musicales colombianos de Juan Jairo Caicedo. Ella era invitada frecuentemente ahí. Y entonces Sí. la cámara la enfocaba, yo grababa, por supuesto, el programa, ¿no? Pero cuando ponían la mano izquierda, yo, ¿qué es lo que le hace ahí? Vamos a mirar, porque ella toca divino y todo, pero muchas veces también improvisa muchas veces, o sea, digamos que ciertas obras no las toca igual dos veces, o sea, Ella tiene un respeta dicho muy muchísimo la curioso. melodía, ella respeta muchísimo la melodía, pero le pone el bajo en otra octava, en otro Tiene un dicho registro. curioso, doctor. Ella dice es que yo soy muy loca. Yo no sé cómo me aguantan los demás músicos. Dice eso, Pues porque lo que tú dices, seguramente es por eso. Bueno, y además también hubo unos talleres de música colombiana también donde ella nos ponía a los estudiantes de mismo nivel a acompañarnos, a tocar la música, exclusivamente música colombiana. Entonces nos decía, el ritmo de la guabina es este, vamos a ver qué hacemos, esta es la armonía, defiéndanse como puedan.
Entonces uno tenía que, bueno, ¿sí? O Seguir. escríbanle un acompañamiento a tal obra, ¿sí? Entonces, y cada quien escuchaba los acompañamientos, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, esto no cabe, esto no sé qué, bueno, en fin. Eh, y se fue afianzando todavía muchísimo eso más. Logré, cuando comencé a estudiar medicina, no pude seguir en la academia, ¿sí? Porque la academia era muy, había mucho curso que había que hacer, importantísimo, entrenamiento auditivo, solfeo, no sé qué, ¿Suspendiste el solfeo estudio? cantado. ¿Ah? ¿Suspendiste el estudio de piano? En la academia, sí, porque o sea, de hecho, en mis ratos libres estudiar medicina. Sí, ¿Y, o sea, y retomas, en qué año retomas no, otra vez el entonces piano? suspendí el estudio en la academia, pero le digo a Ruth, Correcto. yo necesito estudiar contigo más, yo tengo que continuar, ¿sí? Entonces ella me dice, bueno, en la academia no nos van a permitir estudiar simplemente piano, pero en mi casa sí. Entonces yo seguí en la casa de ella y ahí yo creo que avancé todavía mucho más, porque la clase se la pedía yo a ella la última del día y esa clase realmente no era la última del día. O sea, esa clase era más, se extendía más porque no había otro alumno que llegara más tarde, ¿cierto? Era, y a veces que hasta con comida. Pues bueno, ya se nos hizo tarde, venga, vamos a comer, mi amor. Listo, listo, perfecto, perfecto. Entonces esa clase se terminaba tardísimo. O nos ponemos a escuchar música. Ay, venga, que me regalaron este disco, tal grupo, o mira lo que me encontré. Entonces me ponía, o sea, realmente fue una relación muy cercana entre ambos. Pero sí, o sea, fue algo bonito. Y entonces, pues, se logró esa afinidad, ¿no? Y cuando hago la primera grabación, yo ya estaba acá en Estados Unidos. Yo viajé en Estados Unidos, o sea, yo me gradué en el 2001 y hago mis años rurales. Yo hice 2 años rurales, uno en Sasaima, Cundinamarca, donde tenemos una casita, una finca de recreo, y por alguna coincidencia salió el rural ahí. eh, Siempre le metía música a todo, realmente, o sea, para fondos del hospital, para lo que a mí lo que me interesaba era tocar, pues, ¿sí? Y tocar o sea, ese tipo de música. En esa ocasión me acuerdo que con mi primer salario me compré un clavinova y yo era lo más orgulloso del mundo porque eso era un logro y me lo llevaba al hospital, la iglesia, a todas partes. Eh, Después hice otro segundo rural porque no se conseguía trabajo en Bogotá, sí, por, por la situación. Entonces, un segundo lugar en Arbeláez y la misma cosa también, o sea, hicimos conciertos allá en Arbeláez, Cundinamarca, en Fusagasugá, con el Festival de la Rumba Criolla, conocí muchísima gente, había gente que tenía piano allá en Arbeláez, había una casa que tenía un piano viejísimo, vertical, pero aquí están las llaves, venga aquí a tocar cuando usted quiera, ¿listo? Perfecto. Entonces, Maravilloso. excelente, sí. También entonces hicimos en la iglesia ¿Y también en qué varias año cosas. resultas en los Estados Unidos? ¿En qué año viajas? Entonces yo después de todo eso, pues viendo la situación laboral de Colombia en medicina, porque fue muy complicado, eh, pues o sea, y también tenía muchos amigos que estaban haciendo el proceso, y también tuve oportunidad de viajar acá a Estados Unidos a hacer unos cursos de inglés en esa ocasión, después recién graduado. Entonces, mucha gente me dijo, haga la homologación. Hay que hacer la homologación. Sí, hágalo. Mucha gente ¿Cómo lo es está el haciendo. proceso de homologación? Porque tú saliste graduado de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y cómo es el proceso de homologar una medicina en los Estados Unidos? Eso es, o sea, es comenzar desde cero. O sea, a uno le van a evaluar todo, absolutamente todo, todo, todo. O sea, todos los conceptos, pero como si fuera el estudio. O sea, es que en un examen se compagina los conceptos de las básicas, o sea, qué es la célula, qué es la mitocondria, qué es todo eso, y también el tratamiento de la fibrilación auricular es tal con tal, pero al mismo tiempo, o sea, son preguntas que salen de un lado, o sea, rama del trigémino, que no sé qué, y después está hablando uno de psiquiatría, cosas que no tienen, o sea, no tienen conexión, pero son preguntas así totalmente aleatorizadas. ¿Cuánto tiempo Entonces, te gastaste? bueno, pues hubo un momento en que me dediqué exclusivamente a estudiar, ¿sí? Porque tampoco me estaba yendo muy bien, entonces, laboralmente, entonces me dediqué, es que uno tiene que dedicarse a eso realmente. O sea, el que quiere hacer ese proceso, trabajar al tiempo es muy difícil. Hay gente, yo conocí muchos compañeros que llevaban montando los exámenes años, pero o sea, y llevaban
o sea, haciéndolos y tenían que repetirlos y todas las cosas, se convierte en algo frustrante. Pero bueno, afortunadamente yo lo monté, ese lo presenté en Colombia, ambos exámenes, o sea, era el Step uno Step dos. El Step uno lo presenté como en el año 2003 2004 más o menos, y el otro, sí, como 6 meses, un año despuesito, porque es que la otra es esta, o sea, la competencia es muy difícil. Y no se trata simplemente de pasarlo, se trata de pasarlo, pero pasarlo con buena nota, porque si uno lo pasa con mala nota, eso es una condena eterna, ¿sí? Claro. Porque cuando el proceso de selección de acá en las residencias, ellos toman los que tienen los mejores puntajes, o sea, 99. ¿Quiénes son los de 99? Y eso hay muchos, o sea, los americanos, uno está compitiendo con los americanos, está compitiendo con los demás, o sea, con los de Pakistán, con los hindús, con los chinos, con los coreanos, y eso hay aplicaciones, pero muchas. Entonces, el hecho de pasar el examen no simplemente no implica automáticamente que tú vas a entrar a la residencia. Es un proceso muy, muy largo, muy largo. Pero bueno, lo hicimos y logramos hacerlo. Entonces, eso Y es tú una. hiciste allá, entonces entraste, hiciste residencia. Sí, pero entonces yo comencé primero, hice investigación en diabetes en el Instituto de Diabetes de la Universidad de Miami. Primero hice unas rotaciones que todo tienen que hacerlas, ¿cierto? O sea, es como irse a parar a mirar a los otros doctores, a ver qué están haciendo, simplemente eso. Y de vez en cuando uno le dan la oportunidad de hecho, uno mismo es el que se busca qué tanto impacto puede generar, ¿cierto? Porque la razón de hacer esas rotaciones es una carta de recomendación, que son importantísimas para la aplicación. Y esas cartas de recomendación se las tienen que dar profesores de los Estados Unidos, o sea, doctores de los Estados Unidos, para tener una aplicación buena. Ellos dicen, ponga ahí las cartas de aplicación, las cartas de recomendación que ustedes consideren, pero pesan más las de un profesor universitario o un doctor que esté bien reconocido, esas pesan más. Entonces, la idea era esa. Y entonces, eso fue en el 2005. Sí, en 2005 que hice unas rotaciones, pero yo sí dije, o sea, estaba con la mentalidad de esto depende, pues, o sea, me tengo que jugar el todo por el todo. Desde el primer día comencé a golpear puertas y por más de que mi oficio era simplemente observar a los doctores, no, tienen que darme un par de casos, yo quiero presentarlos, o sea, simplemente déjenmelo presentar con el inglés que hubiera podido tener en ese momento, con lo que fuera, ¿sí? Que hay una exposición, yo quiero exponer el tema, yo quiero, pero la idea es esa, causar un impacto. Y lo importante es que cada doctor, me acuerdo mucho en esos servicios, yo roté por un servicio de cardiología, otro de oncología y otro el de, no fue el de endocrinología, no fue, pero fue otra cosa, no me acuerdo qué fue. De todas maneras, los attendings rotaban cada 2 semanas. Y la ronda, la ronda de los profesores, eso es rápido, esos están ocupados haciendo sus cosas, esos llegan ahí a rondar 1 hora, 2 horas, chao, me voy, ¿sí? Entonces, uno se da cuenta que, listo, la interacción con los internos o los residentes no es la que yo quiero tener, lo quiero tener es con el profesor. O sea, cuando llegue yo tengo que lucirme en ese momento. Entonces, ese era mi momento, pues, de brillar. Entonces, no solamente pedí estar con ellos, sino también le decía al profesor, ¿usted qué tiene ahorita? ¿Tiene una clínica? ¿Quiere que vaya, lo ayude? Claro, muchos decían que sí, otros decían que no. No todos son buenas personas, sí, obviamente. Entonces, Ese es el ser humano, ¿no, mi doctor? Ese es el ser humano. exactamente. Y lo mismo, ¿usted de dónde viene? ¿De Colombia? Ah, bueno, no, provincia suramericana. Entonces, complicado, pero se logró hacer y entonces desde el primer momento sí fui hasta allá y busqué ayuda y me fue tan bien que me ofrecieron una posición en investigación con la Universidad de Miami. Entonces esa grabación me acuerdo mucho que fue entre el momento en que estaba agilizando los trámites de la visa, entre la visa de turista y la visa ya pues la visa para hacer el programa de investigación. Entonces ahí Doctor, ese y ahí, momento, en ese cuéntame. momento, todo salió la grabación salió de pronto grabaciones muy caseras que había hecho antes, pero que pues eran grabaciones caseras, no eran buenas, ¿cierto?
también entonces, como yo siempre he sido bastante metelón y bastante, bueno, me fui obviamente al departamento de música, ¿cierto? De la Universidad de Miami, también a mirar qué estaba pasando ahí. Pero yo era el más feliz y todas las cosas porque como tenía mi ID de la Universidad de Miami y estaban esos cuartos de estudio, cada uno con un pianazo precioso, y estaban para las personas de la Universidad de Miami. Yo, pues yo pertenezco a la Universidad de Miami, yo puedo estar aquí perfectamente tocando, ¿sí? Entonces yo me iba allá a estudiar, ¿sí? Me iba a la biblioteca. ¿Qué tienen acá? La biblioteca de música con todas las partituras que uno puede. Vamos a ver, vamos a estudiar todo eso y listo. Entonces, de pronto las obras las últimas que hubiéramos estado montando con Ruth, me acuerdo que alcanzamos a montar unas rapsodias de Brahms, y una música de Prokofiev y pues naturalmente Chopin y Beethoven y todo esto, Mozart. Entonces vamos a repasarlas, ¿sí? Y también conocí a un señor que hacía unas tertulias musicales muy bien organizadas, pues, o sea, invitaba gente y todas las cosas que llamaba Piano Art Gallery en Coral Gables. Entonces, en Piano Art Gallery, yo me presenté y todas las cosas, y el hombre dijo, o sea, fui a mirar los pianos, naturalmente, a tocarlo y todas las cosas. ¿Te interesa venir a tocar aquí en nuestros recitales de todos los medios? Claro, de una. Pues ahí también invité a mis profesores de la universidad, o sea, entonces, o sea, como que, pues, como ese run run, el doctor que toca el piano, no sé qué, tal. Bueno. Y entonces, Música te ayudó a abrirte camino. claro, porque esta gente entonces, sí, por supuesto. O sea, yo tenía, había que mirar qué me hacía diferente. Yo Pero tenía a los ver, exámenes pasados, yo tenía la todo, música, la pero los música sí es demás estructural. también. ¿Sí? Por eso, entonces, pero los demás también tenían esos exámenes. Yo tenía que lucir, ¿qué me hace diferente a los demás para soportar una aplicación fuerte para todo esto? Y además que siempre me ha gustado y siempre la he incorporado en todo. En la época de la universidad que nos faltó, mejor dicho, desde que se enteraron que yo tocaba, me invitaban a los lanzamientos de los libros de los profesores en la Universidad de Colombia, en el Nacional. Eh, entonces, está la graduación o sea, la sesión de grados en el León de Grave, que si quieren ir a tocar, pues obvio que sí, obviamente que sí, por supuesto, claro, y allá tocamos varias veces. Hubo un doctor también que él ahorita está en París, se graduó como un par de años antes que yo tocaba violín, tocaba con el maestro, eh, ¿cómo se llama este maestro? Eduardo Berrío. Mm. Entonces, un violinista extraordinario y era alumno de él. Y entonces me dijo, necesito que me acompañes en mi grado, que yo quiero tocar. Claro, entonces tocamos ahí, tocamos Chrysler, tocamos Piazzolla. Y yo sí le dije, bueno, yo sí toco, pero si usted toca música colombiana. Entonces lo puse a tocar algo de música colombiana, creo que tocamos Patas Dilo, de Vieco, y alguna otra cosa. Pero sí, siempre en la universidad siempre estaba la parte del piano, mejor dicho, siempre hubo como ese asunto, entonces me invitaban mucho a eso. Y volviendo al cuento, entonces, ya en la parte de Miami, cuando ya tenía esas cosas, la gente comenzó a pedirme, ¿tú tienes grabaciones? ¿Dónde están las grabaciones? Yo, no, la verdad no hay grabaciones, no hay nada. O sea, o tengo unas grabaciones pero de cassette, no sé, en ese momento con el piano de mi casa, eso no eso no sirve. Entonces, no habían no había ese material, que no. En algún momento, o sea, con todo esto de los músicos tan cercanos, fue muy cercano al maestro Guillermo Amado Gracia, ¿sí? En algún momento, o sea, yo lo conocí a él y entonces, Ahí vamos con una historia interesante, doctor, porque es que ahí pero usted entonces toca algo estructural. él Usted hace tenía, parte, usted él- hace parte de poder rescatar la Ujú. obra del maestro Luis Antonio Calvo y Pero es que ponerle eso manuscrito. ya se ha hecho, ahorita vamos a hablar de eso, eso ya se ha hecho. Esa historia me parece importantísima y arranca con el maestro Amado. Cuénteme, Entonces, el doctor. maestro Amado nos conocimos en el marco de un festival Mono Núñez en las eliminatorias. Eh, yo pienso que a veces por hacer más se hace menos, y ya te voy a explicar una cosa. Mi maestra fue divina, yo la adoro con toda el alma, o sea, la adoro, ¿sí? Pero a veces para los concursos, primero que todo, ella fue muy renuente a que yo participara. Y cuando accedió a que yo participara, entonces ella iba a la audición.
y como era la maestra, la dejaban entrar al lado del jurado. Y eso, mira, o sea, yo tocar dentro de cualquier persona, o sea, al frente de cualquier persona, listo. Pero al frente, que esté ella, ¡Ave María, qué cosa! Porque yo sé que eso iba a ser una inquisición. Fíjate, Entonces, ella por más hacer, por apoyarme a mí, pucha, siempre eso era una locura y yo sabía en dónde era que ella me había dicho la indicación, yo sabía dónde era que había que... Entonces, eso realmente, pues, no funcionó, ¿sí? No funcionó. A veces, hubo una vez en que yo no le dije, pero igual llegó, porque ella se enteró. Y qué regaño, pues, mejor dicho, o sea, fue complicado, pero conocí al maestro Amado en el marco de esas eliminatorias y él le gustó mucho cómo tocaba yo también. Él había tenido un conjunto con sus hijos, el conjunto Luisa Calvo, porque los hijos de él eran músicos muy buenos, flautistas, pianistas, y pues bueno, él que tenía sus hermanos, maestro Gilberto Amado, el maestro Jaime Amado, que murió hace poquito, eh, figuras importantísimas. Entonces, él trató él dijo, yo quiero hacer una grabación o algo parecido con como el mundo nocturnal colombiano. Y entonces en algún momento hicimos una grabación de 4 temas por ahí. Habían 2 flautas, una de esas, pero un muchacho joven, el coronel Pinzón, también un señor un señor ya mayor que tocaba música colombiana muy bonito, de este estilo de las tertulias y todas las cosas. Yo en el piano, el maestro Guillermo Amado en el tiple, que él toca el tiple de una manera muy singular. O sea, no era el churrungueado común y corriente, pero parecía como unos platillos con armonía y sonaba divino. Y en el bajo lo hizo Mauricio Acosta. Entonces hicimos una grabación cortica. Eso digamos que fue lo más aproximado a hacer una grabación, pero esa grabación la hicimos en la sala de mi casa, de todas maneras. Alguien fue allá a grabarnos. Pero entonces ya en esta otra cosa, cuando vine a Colombia a tramitar mi visa, entonces le pedí ayuda a Sebastián Romero, que es hijo de Cristina Romero, nieto de Chato Romero. O sea, yo participé también con el grupo Lumine de Vicky Romero Vieco, una cantautora de lo mejor que ha tenido Colombia. Y ellos son 9 hermanos que tenían el grupo Lumine. Entonces, en algún momento me dijeron, le van a hacer el homenaje al Chato Romero en el Mono Núñez y nos han invitado para participar, no sé qué. Entonces, ¿quieres hacer el piano? Además que el Chato Romero fue muy amigo de mi abuelo, muy amigo, amiguísimos. sea parte de las tertulias. Bueno, o sea, habían sido amigos por allá en lontananza, ¿sí? Pero él no fue parte de esas tertulias iniciales. Bueno, eso que la gente se distancia por alguna otra razón. O sea, a él nunca lo conocí al Chato Romero. Pero cuando entonces di con las hijas, ellos, ay no, mejor dicho, no, 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 o sea, qué maravilla, el nieto de José Domingo, el hijo de Miriam, porque ellos tenían una tuna, la tuna Cielo Azul, que esa fue una tuna para el Partido Conservador. Mi abuelo fue godo siempre, siempre súper godo. Entonces, esa tuna tuvo fines políticos. Y ellos pertenecían en todo eso. El Chato Romero era quien hacía los arreglos de la música de esa tuna. Y bueno, en fin. Entonces, el asunto fue que Sebastián, hijo de Cristina, o sea, de esa misma familia, entonces él tenía un estudio. Entonces le dijo, oiga, usted me ayuda a grabar una música que necesito. Listo, hagámoslo. Y en ese mesecito yo hice una selección de algunas obras, las arreglé yo mismo, las grabamos y quedó la primera grabación. En esa grabación, eh, yo lo hice piano solo, ¿sí? Porque de todas maneras, o sea, el objetivo era mostrar eso en Estados Unidos, mostrarlo afuera y para poder tocar solo, o sea, para poder tocar con un grupo, pues, o sea, ¿dónde conseguía el tiple o dónde conseguía la guitarra? Eso es complicado, o sea, no se podía. Entonces, y además que mi interés siempre ha sido promover el piano colombiano, porque el piano es absolutamente eh, suficiente para cualquier tipo de música. Entonces lo hice solo. Y las transcripciones, modestia aparte, quedaron bastante bien. O sea, uno lo escucha y muchas personas que son conocedoras, o
sea, del piano y todas las cosas, no tienen ningún tipo de crítica diciendo, oiga, esto está mal tocado o esto es nada. De hecho, las personas a las que les hice, o sea, les dije que me hicieran la revisión del disco, fue el maestro Jaime Llano González, ¿sí? Que ese es otro capítulo también muy especial. Le dije, maestro, quiero que usted me haga la reseña, o sea, como una presentación al disco, y él me hizo una presentación muy bonita, eh, pues llena de elogios, llena de cosas, pero pues obviamente, o sea, de la parte musical también, ¿cierto? O sea, era como una especie de apreciación musical, no era simplemente, o sea, bueno. Y la otra parte, pues, o sea, a mi inquisidora y muy amada maestra Ruth Marulanda también le dije, maestra, quiero que tú me hagas la reseña de este trabajo musical. Eh, Bueno, ¿cómo llegas tú a los manuscritos del maestro Calvo? ¿Cómo llegas a esa información? bueno, eh, el maestro Guillermo Amado fue muy cercano a Humberto Correal, que fue padrino de matrimonio del maestro Luis Calvo con Ana Rodríguez. Fue uno de los apoderados, el último apoderado que tuvo el maestro Luis Calvo. Entonces, naturalmente que el señor Correal tenía la música, bastante música de él, o sea, la mandaba a editar, la mandaba, pues, o sea, a imprimir, o sea, él tenía muchas de esas cosas, las cartas del maestro, a veces manuscritos originales, pues él los tenía, porque era ese el material que tenía que dárselo a los copistas y a las personas a las que tenían la impresión. El maestro Guillermo Amado me dijo siempre, yo tengo ese material, yo tengo un archivo musical en que cualquier persona envidiaría porque es el maestro, el archivo del maestro del señor Correal, con cartas directas del maestro Correal, pero eso era hermético. Eso nadie podía acceder a esa cosa, nadie, pero cerrado totalmente. O sea, eh, maestro, quiero que me dé tal cosa. Claro, aquí está la partitura, aquí está la fotocopia. Y yo nunca vi el archivo, jamás. Con el maestro Amado logramos ser muy cercanos, pues tocando y todas las cosas. En algún momento él se enfermó, le dio un infarto y fuimos a visitarlo y bueno, musiquita aquí, musiquita allá, en fin, etcétera. Entonces él siempre, digamos, en esos últimos años que pudimos estar en Colombia, fuimos bastante cercanos. Luego, entonces, él también fue muy cercano de la familia de mi esposa, ¿sí? Eh, Ahí viene una pregunta que quería hacerte. sí, Gracias al arte te abres camino sí. en la ciencia, ¿sí? Eso te hizo diferente, pero el arte también te regala una esposa maravillosa. El día que yo la conozco, juntos interpretan La Banda del Barrilito. Ella interpreta maravilloso el acordeón y tú al piano. ¿Cómo conoces a tu esposa? Pues a ella la conozco en el marco de esas tertulias musicales. O sea, el mismo día que conozco a Guillermo Amado, conozco a Raúl Castaño. Ellos tenían un grupo que era el trío Crescendo, piano, tiple y guitarra. Entonces, y Raúl comienza a invitarme a las tertulias musicales que él organiza. En esa ocasión, él organiza las tertulias musicales los domingos por la tarde de un fin de semana feriado, el que fuera. Y eso era mejor dicho, despliegue de artistas de principio a fin, ¿sí? Pero estamos hablando de artistas de lo mejor de la música colombiana. No había cabida para ningún tipo de disco, no se necesitaba. Estamos hablando de maestros destacadísimos como Jaime Llano González, como Rubén Holanda. Había un señor que tocaba tangos, argentino, iba allá, me acuerdo cómo se llama ese señor, bueno, conoció a Olga Lucía Pérez ahí en esas tertulias, iba Germán Darío Pérez, iba Carlos Mauricio Rangel, Henry Cuevas, el dueto de Borda y San Juan, los hermanos Martínez. Mejor dicho, lo que uno quisiera, cualquier persona era extraordinario. Carlos Renán González, ahí lo conocí también a él, a Carlitos. Em, y entonces había mucho espectador, naturalmente, ¿cierto? Y entonces en algún momento me llamó la atención una niña, ¿sí? Que siempre quería tocar era con Ruth, ¿sí?
siempre maestra, que yo quiero tocar, que tengo mis partituras y no sé qué, bueno, y listo, muy bien. Yo quería siempre tocar con el maestro y todas las cosas, ella siempre quería tocar era con Ruth, y a veces lo lograban, a veces no, sí, bueno. Entonces, ella es mi esposa, ¿sí? Pero matada por la música colombiana, totalmente enamorada de la música colombiana, porque ella creció en un ambiente de músicos también bastante fuerte. La familia de ella, todos eran músicos. Su papá era organista, pianista extraordinario, acompañaba lo que fuera, pianista de oído, pero con un oído sin igual. Y los tíos de ella, Armando Ardila, él estudió con Ruth Marulanda, médico también, y él estudió con Lucía Pérez, y extraordinario. Manuel Ardila, que hace poquito murió también tocando el acordeón, un musicazo extraordinario. Roberto Ardila, que toca el bajo, toca el piano también. Bueno, todos esos Ardila músicos. Entonces ella, pues, naturalmente que le gustó. Y pues, ella se ríe y dice que no es así, pero fue así porque ella me abordó esa vez y me dijo, oye, a mí me gusta como tocaste la música, no sé quién, te dijo, "Ay, la niña que me gusta, listo, perfecto, extraordinario, vamos a ver". Y comenzamos, ¿Y sí, eso en pues qué año fue? eso fue como en el 2002 por ahí, yo creo que el 2002 o 2003 por ahí, en una tertulia que hubo. Me acuerdo en esa ocasión que yo le dije a Raúl, "Ay, déjeme tocar por lo menos una obra con el maestro, una". Listo, excelente. Entonces ya mi sueño hecho, o sea, por lo menos de esa tarde ya estuvo hecha ese Solo sueño. tocar esa obra lo abordó quien es ahora su esposa. No, pues ella decía Ya que lo ya ha me, visto desde en las antes, sí, tertulias. ella me decía que le parecía un poquito antipático porque que el médico y no sé qué, y tal, pero después ya, entonces, y desde ahí entonces estamos juntos, de ahí estamos juntos y todo eso. Ella realmente, ella tocó siempre órgano, ella toca es el órgano, ¿sí? Ella tomó algunas clases con Jaime Llano Organista. González, Y ella a ¿sí? qué se dedica en Estados Unidos? Ella es ¿A la odontóloga, música? ella es dentista, ella es odontóloga, ¿sí? Qué Ella qué es maravilla. odontóloga. Entonces, cuando yo vengo aquí, hago la parte de investigación. Ella tuvo un cargo muy importante para unos laboratorios en Latinoamérica, un laboratorio americano que se llama Quantels. Y entonces ella fue la representante de Latinoamérica para todo ese sector. Cuando yo entro a la residencia en el Jackson Memorial Hospital de Miami, en el Instituto de Diabetes, me dicen, bueno, ¿y ahora a quién pondremos? Yo les tengo una candidata, también trabaja en research, es odontóloga, pero sabe de research. Listo, pues tráigala. Entonces ella se quedó con mi posición de Miami, pues obviamente pues ya nos casamos y todas las cosas. Em, y entonces, desde el primer momento, lo mismo. Ella se fue al departamento de cirugía maxilofacial y todo esto. Si para los médicos es difícil, para ella fue mucho más difícil la homologación. Muy difícil porque era con pacientes reales, enfermedad real, procedimientos reales. El instrumental había que comprarlo desde... De hecho, los jurados exigían no cualquier, o sea, espejito ni cualquier explorador, no tenía que ser de la marca tal, o si no, no, si no lo devolvían. Y eso significaba perder el examen. Entonces, sí, lo logró. O sea, mucha gente nos dijo, no lo haga porque se va a frustrar, no lo va a poder hacer. Pero ella dijo, no, ¿quién dijo que no? Yo sí lo hago y punto. Y lo hizo. Entonces, ella ha sido como ese arranque siempre tan especial, que me ha servido mucho también a mí, porque, o sea, eh, pues digamos que muchas de las cosas que hemos podido avanzar, pues yo se los debo en gran parte como a ser tan atrevida ella, ¿sí? Por ejemplo, donde tú la conociste, yo no sabía que ella iba a tocar nada de eso, ¿sí? Y es que no estamos hablando simplemente de una tertulia. Ese día se festejaba la reunión de las cuatro pianistas maestras del piano colombiano que tuve la oportunidad de invitar en esa ocasión. O sea, pues estamos hablando de catedrales musicales, cuatro monstruos, ¿sí? O sea, Blanca Uribe, Teresita Gómez, Luna Holanda, Elvia Mendoza, cuatro monstruos donde, mejor dicho, había un piano, pero era como que intocable, porque ¿quién se va a atrever a tocar en frente de semejantes señoras?
Ella sí dijo, yo me traer el acordeón, vamos a tocar aquí, pero vamos a ¿Cierto? tocar. Así fue. Y ellas estuvieron felices, todas cuatro, Felices. pero Todas felices. cuatro. Y ellas ya habían tocado y de pronto ustedes entran con semejantes interpretaciones. Creo que tocaron otras dos piezas, algo así. Fue Es que muy lindo. nosotros desde siempre nos conocimos, hemos estado tocando juntos. Inclusive aquí hemos tenido la oportunidad de hacer bastantes conciertos con la embajada, con el consulado, con el programa de Colombia Nos Une, con muchas cosas, precisamente fomentando eso. Usualmente la primera parte la doy yo de piano solo y luego ya está el dueto piano órgano o piano acordeón. Pero apenas ella saca el acordeón, yo no sé, yo no entiendo Hay una qué magia. tiene eso, ese sonido chillón, pero les encanta a todo el mundo. Una vez casi Sí, desbaratan señor. una casa de una señora que tenía el piso de madera, esos pisos ya viejos. Ella comenzó a tocar en la banda del barrilito y la Y la gente gente a bailar. empezó a saltar. Y yo dije, se va a caer esta casa, pues, porque, o sea, se sentía el cimbronazo. Entonces fue Qué barbaridad. algo así, pero sí, entonces muchas de esas cosas que hemos logrado han sido también como esa osadía que ella ha hecho, pues, o sea, en muchos aspectos, como tal, sí. ¿Cómo nace Colompiano, maestro, este proyecto tan hermoso que ustedes tienen? Pues Colombiano nace de todo esto que hemos estado hablando, del amor que yo le tengo a la música colombiana, y sobre todo el respeto que le tengo a la música colombiana. A mí me duele tanto que la música colombiana esté tan olvidada, que nadie esté interesado en tocarla, y que simplemente no se monte, no haya quien siga como estas banderas. Es que realmente quienes se han dedicado a esto, pues muy poca gente las conocen y todas las cosas, pero es también culpa de quienes no lo han fomentado bien. O sea, es un proyecto que debió haber nacido hace muchísimo tiempo, pero básicamente es eso, o sea, es el rescate de la música colombiana para piano, que hay demasiado. O sea, el piano en Colombia tiene pues tema para hablar, mejor dicho, por horas, Muchísimo, muchísimo. pero pianistas extraordinarios ha dado nuestro país, compositores que no tienen nada que envidiarle a ningún país europeo de nada, absolutamente nada. Y entonces la idea es esa, es rescatar a nuestros artistas, nuestra música, nuestros viejos. El concierto del año pasado fue extraordinario, reunir esas figuras en un solo escenario. Eh, sobre todo Un éxito. sí, y sobre todo, pues, aparte de esto, como ese empeño que tenía cada quien de salir a hacer eso, ¿no? Como tal, o sea, de reunirse y sobre todo en el marco de la música colombiana. Si les dije a cada una de ellas, ustedes pueden tocar lo que quieran, pero necesito que sean compositores colombianos o por lo menos música colombiana. Entonces, porque ahí dos obras no eran colombianas. El Paseo Río Cali es de un compositor Sí. francés, y yo, Anita la Bogotanita, de un compositor argentino. Pero música colombiana más que esa, pues eso es, sin lugar a dudas más colombiano que eso no hay nada. Entonces, de eso se trata realmente, o sea, el rescate y difusión de nuestra música, también de poderla arreglar de una manera en donde se pueda tocar bien. Nuevamente, insisto, ese estudio que tuve tan exhaustivo con la maestra me dio unas herramientas para mi propia mano izquierda, en donde yo las puedo poner y las he podido plasmar, ¿sí? En las poquitas transcripciones que puedo tener, ¿sí? Y pianistas profesionales, es que conocí a varios pianistas profesionales en pandemia diciendo, necesitamos son sus arreglos, porque nos interesa mucho lo que le hacen la mano izquierda. Y muchas de esas personas ya han grabado esas versiones mías, pero estamos hablando de gente Maravilloso. destacadísima. Exacto, es algo bueno. O sea, alguna vez alguien o sea, me llamaron al hospital, me acuerdo mucho. Entonces, no, que habla con alguien de una universidad en Colombia, no sé qué, soy pianista y sí sé cuándo, pero al hospital. Es que no hallábamos cómo dar con sus datos. Entonces, pero me interesa tener son esos arreglos. Bueno, Qué maravilla. Y ahora, maestro, en todas estas actividades que tú haces por rescatar la música colombiana y el patrimonio inmaterial colombiano, ahora te vinculas este 22 de abril, que se cumplen 80 años de fallecido el maestro Luis Antonio Calvo Rondón, que es sí. el alma de la nación. Te Ujú. vinculas
en una conferencia que va a ser para tu gremio, para médicos, para científicos. Sí. Y la temática me pareció interesantísima y esa es la razón por la cual decidimos hacer esta entrevista. La temática es el poder curativo de la composición. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa temática, qué quieres lograr con Eh, ese eh, espacio que vas a tener. el, me, o sea, gracias a todo esto, la actividad musical, pues entonces este grupo de médicos, CECIMIN, que son miembros de diversas ramas especializadas allá en Colombia, médicos, algunos miembros de la Academia Nacional de Medicina y pues filántropos también, porque hay muchos como tal que están, les gusta ese tema, me invitaron a dar una conferencia. Me dijeron, necesitamos que usted nos dé una conferencia con su piano, de una manera informal, lo que quiera, cualquier tema. Eh, y entonces, alguien sí que siempre he tenido como tal muy de cerca fue el maestro Calvo, el maestro Luis Antonio Calvo. Esa historia me parece muy especial. Eso es la historia de un colombiano berraco, ¿sí? O sea, de una persona que las tuvo que pasar mal, pero que a pesar de toda la adversidad, ahí siempre estuvo, mejor dicho, más presente, más constante que cualquier cosa. Entonces, además que la música de él siempre me ha llamado mucho la atención. Es una música que es fácil de escuchar. Es una música muy agradecida porque a la gente le gusta y también muy agradecida porque de pronto no es tan compleja como la de otros compositores. Entonces ¿no? En cierto modo como que la logra dominar eh, pues más rápido que otros compositores como tal. A veces uno podría tardarse muchísimo montando alguna obra de Bach o de Chopin o de Liszt, pero esta música tiene como un encanto especial, yo no sé, o sea, tiene como algo, como un imán. Mucha gente me pregunta cada vez que toco música de él, ¿de dónde sacó esa música? O sea, ¿quién es ese artista? De hecho, para el disco, la primera grabación que hice, incluí tres obras, dos de ellas desconocidísimas, ¿Qué que fue son? el Ragtime Blanca, ¿sí? Que eso no se había tocado nunca, y la marcha Cupido, que esa Pido. marcha jamás, o sea, es preciosa. Inclusive aquí, por ejemplo, un profesor del Medical Music Group me dijo, me encanta esa marcha la tiene que montar toda la orquesta. Y es que la hizo pues, para banda. Eh, y esa no es nada fácil, esa marcha sí es bien complicada. Esa marcha esa sí tiene cositas. Entonces, entonces, cuando ellos me invitan a esto, yo dije, pues hagámosla como tal y ya se conmemoran los 80 años de fallecido del maestro Luis Calvo, pues, o sea, él siempre ha sido un motivo de homenaje para en muchas ocasiones, pero vale la pena hacer el gran homenaje al maestro Luis Calvo. Y también lo que se tiene pensado este año es convocar nuevamente a nuestras queridas maestras del piano colombiano, eh, homenaje al maestro Luis Calvo. Digamos que podemos decir que tengo el 75% de la nómina confirmada hasta el momento, porque pues por motivos de salud y etcétera, no es fácil con ellas, pero espero que sea un concierto por lo menos como el que se hizo el año pasado, ¿sí? Por lo menos de la misma, o sea, ahorita va a ser un poquito más especial, porque no solamente son ellas, ya las grandes maestras tocando la música colombiana, sino es tocando a nuestro compositor insigne, pues digámoslo así. O sea, eh, en Colombia pues siempre han existido muchos compositores destacadísimos, pero yo no sé, él tiene como ese toque tan misterioso, de pronto por lo mismo que padeció en el momento de su confinamiento, por la enfermedad, que también está muy debatido si realmente la tuvo, si no la tuvo. Entonces, eso es interesante. También voy a contar con, el moderador va a ser el doctor Juan Guillermo Chalela, una autoridad en dermatología de Colombia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lepra, ¿sí? O sea, lo que significaba en ese momento, o sea, mejor dicho, muchos interrogantes que se vienen a la cabeza de todo eso. Entonces, y también, pues, digamos, más que una reseña biográfica, la idea es recopilar
de una manera muy rápida y sucinta lo que pudo haber sido el maestro. em, Pudo haber estado pensando él desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, si se quiere, em, durante ese tiempo, antes del diagnóstico y después del diagnóstico también. Y de pronto tocando algunas obras ahí mismo en vivo para ilustrar de una manera especial eso. O sea, la idea definitivamente ahí sí es traer la música y la medicina, las dos pasiones mías. Sí. Maravilloso. Arte y ciencia, la combinación que estamos buscando para beneficiar a la humanidad. Así Doctor, es. muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer a un colombiano ejemplar. Gracias por lo que haces, por rescatar la música colombiana. Em, y bueno, sin duda somos responsables de que no se escuche tanto y estamos trabajando los filántropos en darle una vuelta a esto, porque cuando, digamos en el caso particular de Calvo, cuando la gente escucha a Calvo y se da esa oportunidad, Calvo atrapa. Entonces, Sí. ¿qué tenemos que hacer? Pues que lo escuchen y ya. Que lo escuchen. Es que es tan sencillo. Yo siempre les digo a todas las personas en los conciertos o en las partes, pongan, en lugar de poner una emisora donde siempre sale el mismo sonsonete, o lo que sea, pongan música colombiana. O sea, no tiene que ser la más estruendosa ni nada de esas cosas, pero es que hay de todo. Hay de Ahí todo. de- Realmente, hay de todo. Y hay música culta colombiana también. O sea, que perfectamente puede ser la ambientación de nuestras oficinas, de nuestros consultorios, de todo puede ir perfectamente esa música, en lugar de cualquier ruido que pueda haber hoy por hoy, un sonsonete ahí, pues, sí, perfectamente caro. Entonces, sí, es responsabilidad de nosotros. Bueno, vamos a ver qué pasa. De pronto estamos luchando contra la corriente, pero yo siempre he sido así, entonces, y no voy a Maravilloso. cansar de hacer eso. Sí. Genial. Doctor, muchísimas gracias de parte de Bioscience NeuroArts Academy por este espacio. Gracias por todo lo que hemos hablado y tantas historias. Creo que tenemos mucho que hablar y Sí, por muchas supuesto. historias que rescatar. Listo. Pues César, muchas gracias por este momento, muchas gracias por darme la oportunidad de recordar todos esos momentos. Es algo muy especial, muy bonito y por apoyar pues a Colombiano y apoyarme a mí en todas las locuras que se me ocurren en ese sentido y pues muchas gracias. Sí, Para eso estamos, doctor. Un abrazo. gracias.